estamos en el segundo bloque de Poniendo Negro sobre Blanco y me dice la producción que hemos entablado comunicación telefónica con la periodista Telma Luzani. Telma, ¿cómo te va? Emiliano Villazón te saluda, buenas tardes. Hola, Emiliano, ¿cómo estás? Muy bien, Telma. Espero que vos también. Me alegro. La primera pregunta está circunscripta a la coyuntura y me gustaría saber cuál es tu apreciación respecto a en qué situación vamos a quedar luego de la pandemia, o sea, cómo va a ser la vida post pandemia. Bueno, mira, la verdad es difícil imaginar porque viste que además la realidad está muy dinámica, incluso con el tema del coronavirus. Cuando pensamos que estamos superando alguna situación, empieza una ola que por ahí nos hace interrogarnos sobre qué puede pasar, así que es difícil, pero creo que podemos pensar ya algunas cosas, ¿no? Y esto que se comenta tanto en los medios, de que es el mundo post-pandemia, sin duda no va a ser el mismo, esto que se repite mucho, creo que es absolutamente así. Algunas cosas vinculadas con lo cotidiano, con las costumbres, con la relación entre las personas, esto de que antes uno hasta besaba, suponte, a un desconocido, hasta los hábitos de higiene, bueno, varios puntos de esos creo que sin duda van a calar muy hondo y van a continuar. Hay otros temas que creo que vamos a tener que pensar en profundidad. Yo estoy muy preocupada por el tema educativo, qué puede pasar con estas nuevas generaciones que tienen una educación tan irregular. No me refiero, por supuesto, a los chicos y chicas de clases medias o altas o de padres que se pueden ocupar de ellos, sino que me preocupa las grandes mayorías que tal vez tienen dificultades con Internet, que la han tenido de antes y que no tienen acceso a una educación como nosotros estamos acostumbrados, universal, igualitaria, que pase como pasó con mi generación, que yo vengo de una familia súper pobre y que pude acceder a la universidad, digamos, ese mundo que nosotros conocimos, que no se pueda volver a repetir. Eso es una de mis preocupaciones. Claro, es verdad. Y luego... Porque... Sí, no, perdón. Ahora no, sigo. decía que me sumaba a esto que estabas diciendo porque es verdad, la universidad es pública y gratuita, pero el acceso a Internet, a pesar del esfuerzo que ha hecho el gobierno nacional a través de declararlo como servicio público al servicio de telefonía e Internet, un servicio básico e indispensable, de cualquier manera poder contar con una computadora en una familia, y tal vez una computadora no alcanza, porque si te pones a pensar, si hay cuatro personas y por ahí claro. 2 trabajan los padres con teletrabajo, uno de los hermanos va a la universidad y el otro hermano está en el secundario o en la primaria, ahí ya tenés que contar con 4 equipos, y es absolutamente imposible pensar que en nuestra sociedad actualmente alguien pueda llegar a tener un poder adquisitivo como para tener esa cantidad de equipos disponibles, ¿no? Absolutamente, porque es cierto lo que vos decís de todos los esfuerzos que hizo el gobierno nacional. Lo que pasa es que como ya empezábamos, incluso te digo a nivel mundial, no solo a nivel de Argentina, entramos con una desigualdad de hecho, entramos en la pandemia con una desigualdad de hecho, entonces por más esfuerzo que haga el gobierno nacional, esa desigualdad se mantiene. Y, por ejemplo, en el caso de esto de la educación, yo realmente creo que estas generaciones que se están formando ahora van a llegar a la universidad con serios déficits. Y no lo digo catastróficamente, digo que tenemos que planificar alguna suerte de trabajo intensivo, de alfabetización, digamos, o una alfabetización en el sentido de poner al día los conocimientos, de alguna manera como para que estas generaciones puedan
realmente, sobre todo, como te digo, los más desprotegidos, ¿no? Los que no tienen posibilidades prácticas de esto, que tengan acceso y que siga siendo igualitario, porque esto es fundamental para la democracia, Emiliano, que haya una educación pública, universal y buena es fundamental para la democracia. Antes de interrumpirte, ibas a decir algo más, Telma, respecto a la primera pregunta. Sí, te iba a decir respecto a la economía, también estamos viendo esto, ¿no? Otra cosa que nos trajo la pandemia y que creo que va a tener que revertirse, pero ahí sí que no sé cuál va a ser el resultado, es esto, ¿no? Darnos cuenta de forma muy, muy, muy evidente los estragos del neoliberalismo, los estragos a nivel de salud, sobre todo, la desigualdad que siembra y que en realidad es un sistema político-económico que tiende a la muerte, que tiende a destruir el género humano, a destruir la naturaleza, y no es positivo desde ningún punto de vista. Esto que está muy, muy evidente, me parece, aunque tal vez no para todos, porque los medios se ocupan bastante, no todos los medios, ¿no? Nosotros somos periodistas, tratamos de hacer lo contrario, sí, pero los medios hegemónicos tratan de ocultarlo. Esto me parece que va a ser uno de los grandes temas de discusión post-pandemia. ¿Qué sistema económico y político queremos para el mundo que viene? Te saco un poquitito del tema de la pandemia y te llevo a algo que históricamente nos ha incomodado / inquietado a los habitantes de esta parte de la región, o sea, del Cono Sur, y también de América Central, lógicamente. Hemos tenido conocimiento en los últimos días, las últimas semanas, que en Panamá se ha creado el Centro Regional de Operaciones Aeronavales. Y me gustaría saber cuál es la verdadera intención que crees que oculta la creación de esto que se denomina CROAN. Sí, bueno, es la intención ya más que conocida de Estados Unidos de mantener un control absoluto de nuestra región. Emiliano, en este momento, mira, lo podemos enlazar incluso con la visita de estos días del jefe del Comando Sur acá a la Argentina y especialmente a Ushuaia, ¿no? Sí, Faller, el almirante Faller. El almirante Faller, que llega a la Argentina, fíjate, fue primero a Uruguay, bajó del avión vestido de civil. Llegó a la Argentina, no solo no es que estaba vestido de militar, estaba vestido de fajina. O sea, un mensaje de guerra, un mensaje bélico. Y luego fue a Ushuaia, donde el gobernador Melella está en algunas tratativas de ver acuerdos con la República Popular China. Entonces estamos viendo que Estados Unidos está regresando de una manera, te diría, más cercana a lo bélico-militar que a lo diplomático hacia nuestra región. ¿Por qué? Porque en este momento del mundo, que muchos analistas, muchos intelectuales lo llaman de transición hegemónica, porque estamos viendo una gran potencia como Estados Unidos en declinación y estamos viendo otras potencias como puede ser China o Rusia en ascenso. En este momento de transición hegemónica, Estados Unidos se siente en gran peligro, se siente en peligro de perder justamente ese poderío y esa hegemonía. Y la forma como la consiguió, como la mantuvo y como la quiere mantener es manteniendo control absoluto sobre nuestra región. Entonces, la creación de este centro en Panamá, recordemos que Panamá fue siempre donde estuvo la principal base militar de Estados Unidos, ¿no? Hasta 1999. Que estos centros, un centro que está tratando de formar también en Galápagos, la isla que está en el Pacífico y que pertenece a Ecuador, la presencia en Colombia, esto que estamos viendo, la visita de Faller, es decir, hay todo un escenario que nos está indicando que Estados Unidos está decidido a incrementar
su aspecto militar si en el caso de que su control se fuera perdiendo. Entonces, concretamente, para contestar tu pregunta, esto sin duda tiene esa característica. Como siempre la ocultan, no le ponen nombre base militar, pero en definitiva no termina siendo más que eso, ¿no? Y vos sabés que ayer hablé en este mismo programa con el ministro de Defensa, Agustín Rossi, y le pregunté casualmente respecto a la visita del almirante Faller, y él medio como que casi tibiamente me respondió que, bueno, era una visita protocolar y que Argentina no elige sus visitantes y que debía cumplir con esa visita. Sin embargo, mi pregunta estaba relacionada con un tuit que el mismo ministro había difundido a través de esa red social, en la cual comentaba que se habían reunido con el almirante para coordinar la agenda común que puede llegar a tener Argentina con Estados Unidos. Y eso la verdad que a mí me generó al menos una alarma. No sé cuál es tu opinión. Yo en realidad me pasa que confío en este gobierno en el sentido de que hubiera sido... Sí, yo sé que vos también, digo, en el sentido que si hubiera sido esto mismo con un ministro de Defensa de un gobierno de Mauricio Macri, sin duda hubiera entrado en sospechas. Creo que la respuesta de Rossi se refería a que efectivamente ningún país en el mundo, no solo de América del Sur, puede negarse si Estados Unidos pide una visita de su comandante en Comando Sur o de su jefe del Pentágono. Sería inaceptable desde ya. Y en ese sentido creo que es la aceptación inevitable, sobre todo porque Argentina ha tenido actitudes de cierta defensa de la soberanía, por ejemplo, cuando estuvo el buque Greenville por el Atlántico, que la Argentina no le permitió que surcara aguas territoriales nuestras, cosa que es perfecto, pero que es una actitud que los Estados Unidos no está acostumbrado a tener por parte de los países de la región, ¿no? Entonces Argentina ha tenido un par de, me parece, de actitudes soberanas que también tienen que ver con esta visita, ¿no? Como de un poco tratar de frenar o tratar de compensar, digamos, esa actitud más soberana de Argentina, sobre todo respecto de también tema Malvinas. Yo no estoy preocupada por la actitud del ministro de Defensa ni del gobierno nacional. Me parece que trata de hacer dentro de lo que se puede y dentro de las características de nuestros países una relación relativamente razonable con respecto a Estados Unidos. Y reitero, sigue habiendo por parte de Argentina acuerdos tanto con Rusia como con China que son a muy alto nivel, que es a un nivel de socios estratégicos, que es un nivel altísimo, digamos, de relación, y me parece que, bueno, que eso exige cierta compensación también con Estados Unidos, mientras no se corten también buscar aliados, porque defendemos un mundo multipolar, ¿no? Sí, vos sabés que Rossi ayer me dijo, y esto me quedó bien grabado, Argentina tiene que mantener relaciones con todos los países del mundo, más aún con las grandes potencias, en relación a lo que vos estás diciendo. Pero yo creo que el gobierno no desconoce que, en esta contienda política que se desarrolló en Estados Unidos entre globalistas y continentalistas, el triunfo de Joe Biden, lejos de alguna manera, transformarse en un distanciamiento entre este tipo de actitudes y lo que históricamente había hecho Estados Unidos, el triunfo de Joe Biden, de alguna manera, trajo este tipo de iniciativas de Estados Unidos de
proteger de alguna manera su patio trasero, como en algún momento nos denominaron a nosotros. O sea, yo también tengo fe en que el gobierno no es que está mirando para otro lado o está haciendo una lectura equivocada. Es así, ¿no? Porque mucha gente de alineación automática, por ejemplo. Claro, mucha gente también, cuando ganó Joe Biden, muchos se pusieron muy, muy contentos y festejaban todo como si hubiese sido el triunfo de un país y de un gobierno que a partir de ese momento iba a ser un aliado nuestro. Y creo que no es así, ¿no, Telma? No, en absoluto. Creo que hay una interferencia, pero bueno, ahora se terminó. No, en absoluto, claro. Vos sabés que esa lectura muy básica, en mi opinión, de que los demócratas son más buenos y que entonces realmente podemos decir que tienen una actitud más democrática que los republicanos, que son más duros. Bueno, yo creo que eso es realmente una lectura errada y te repito, muy, muy, muy tonta. Fíjate que ahora estoy por escribir una nota sobre Bahía de los Cochinos, que se cumplen ahora un nuevo aniversario, y que el que decidió ese tremendo desembarco en Cuba fue Kennedy. Claro. No, o sea, nunca los demócratas fueron, podemos decir, menos agresivos, ni los objetivos permanentes de Estados Unidos fueron modificados por los demócratas, para nada. Casi te diría que al contrario. No, yo creo que ni Trump ni Joe Biden, si bien tuvieron diferencias importantes entre ellos, en el caso de nuestra región, la importancia vital que tiene nuestra región para Estados Unidos es así, es inmodificable. Por eso es que ponen bases militares, por eso es que están atentos a todo lo que hacemos, y por eso que tratan de derrocar el gobierno de Nicolás Maduro. No lo van a decir, obvio, dicen que nosotros somos irrelevantes, el discurso es ese, pero la realidad, la actuación, digamos, una cosa es lo que dicen y otra lo que hacen. Dicen que no tenemos ninguna importancia, pero cuando uno los ve actuar, ve que nosotros necesitan de nosotros como los humanos necesitamos del aire para vivir, si ellos quieren mantener su poderío y su hegemonía mundial. Telma, te agradezco que nos hayas conseguido una nueva entrevista y te mando un gran abrazo. Emiliano, muchísimas gracias a vos y un abrazo grande. Gracias, hasta luego. Hasta pronto.